une con la Universidad de La Laguna para llevar un proyecto común, un proyecto como es una exposición que puede visitarse, si mal no recuerdo, hasta el 27 de marzo en el Museo de Arte de Artesanía Iberoamericana de aquí de La Orotava, una exposición que tiene como principal protagonista a la química y a sus orígenes y por supuesto a esas ilustraciones pues que han dado nombre a esta ciencia exacta. Para hablarnos de esta exposición tenemos con nosotros a Miguel Hernández, miembro de esta fundación y coordinador de esta exposición. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la segunda ocasión que se une tanto Universidad de La Laguna con la Fundación Canaria Orotava, ¿no? Sí, nosotros, la Universidad de La Laguna es en realidad miembro del patronato de nuestra fundación y entonces pues hacemos de vez en cuando algunos proyectos comunes. En concreto hemos hecho dos que tienen que ver con exposiciones de libros que se albergan en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, libros muy valiosos, incluso por ejemplo en esta exposición hay un incunable, que es un libro editado en 1498, y luego hay libros pues que van desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Un segundo proyecto, ¿cuál ha sido su principal objetivo, Miguel? Bueno, el objetivo que tiene este proyecto es fundamentalmente acercar la ciencia al público en general, que es uno de los objetivos que tiene la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Entonces, digamos, en esta exposición lo que hacemos o lo que hemos hecho ha sido exhibir esos libros acompañándolos con una gran cantidad de material químico que han utilizado los químicos también de la Universidad de La Laguna y recubrir la exposición o complementarla con una serie de paneles donde de forma didáctica pues se cuenta la historia de la química desde sus orígenes que se pierden en la antigüedad más remota hasta los comienzos del siglo XIX, que es cuando comienza la química a convertirse en una ciencia. Miguel, estamos viendo imágenes de esa exposición. ¿Qué cosa es lo más destacable? Porque, por ejemplo, estamos viendo ahí, pues, minerales, parece que son. Sí, esos son minerales y esos son los paneles de los que hablaba. En esos paneles, pues, como decía, se recorre el desarrollo de la química desde que el hombre comenzó, por ejemplo, a hacer fuego o a elaborar vino, cerveza, en fin, cosas por el estilo, que son actividades químicas, hasta que ya fue empezando a entender los procesos mediante los cuales una sustancia se convierte en otra, que esa es justamente lo que es el estudio de la química, ¿no? Estudiar cómo está constituida la materia y cómo una sustancia se convierte en otra. Entonces, todo ese proceso, que es un proceso apasionante, es el que intentamos presentar en esta exposición. Una exposición, Miguel, que se supone que se ha llevado adelante por ese éxito que tuvo la anterior, dedicada a los materiales quirúrgicos y de medicina. Sí, la exposición anterior en la que colaboramos también con la universidad fue una exposición que se llamó Ars Medica y que tenía que ver con los libros de medicina que también se albergan en el fondo antiguo, en el fondo histórico de la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Aparte de este material pues, ilustrativo de esos libros, esos pequeños minerales, esos pequeños tubos de ensayo, ese material de laboratorio, ¿también ha sido extraído de la universidad o sí, pertenecen a...? El material que ahí se exhibe nos lo ha cedido la Facultad de Química y pues sirve para un poco ir viendo de qué manera ha ido cambiando. En realidad ese material tampoco es muy antiguo, se remonta en todo caso a 75 años, ¿no? Bien. Pero digamos se muestra cómo ha ido evolucionando digamos los instrumentos que el químico ha utilizado para desentrañar esos misterios que oculta la materia, ¿no? ¿Es una manera también de enseñar a los más jóvenes una posible vocación futura o cuál ha sido la apreciación de los estudiantes? Bueno, esta exposición, sí es bueno que haya señalado esto, esta exposición pretende que los alumnos de los centros educativos del Valle, en fin, y de los sitios próximos, pues se acerquen a la exposición, que también se ve complementada con un vídeo didáctico que dura unos 10 o 15 minutos, en los que se intenta aproximar, como decía,
este tipo de práctica, ¿no? Entonces nosotros queremos efectivamente que los alumnos la visiten, de hecho ya la están visitando. Y la apreciación generalizada de estos alumnos al final se quedan con ese objetivo primero de que tengan una visión global del desarrollo y la evolución de las ciencias químicas. Es una visita más, porque claro, este tipo de exposiciones juega con un pequeño hándicap, por lo menos en mi opinión, ¿no? Que son muy específicas y no todo el público les puede interesar. Bueno, yo pienso que lo que sucede es que desgraciadamente la ciencia no forma parte de la cultura habitual de las personas medias, de forma que yo lo repito muchas veces y no solo yo, es decir, se considera que una persona es inculta si por ejemplo no conoce quién escribió, pongamos, Guerra y Paz o El Quijote, y en cambio si no conoce prácticamente nada sobre la ciencia, no conoce ni las leyes de Newton, ni sabe quién fue Galileo, etcétera, pues eso no parece que tenga importancia. Y sin embargo la ciencia tiene una importancia exagerada, porque sin ella, por ejemplo, este programa no se podría emitir, entre otras cosas, y nuestra vida sería, digamos, muchísimo más penosa. Miguel, con motivo de los atentados del 11 de marzo, tenía lugar una conferencia de la mano de Guillermina Martín Reyes, que lógicamente se vio suspendida por este motivo, y ustedes tienen pensado pues ponerla en otro momento. Sí, nosotros queríamos también que la exposición y la muestra se viera acompañada de una serie de conferencias divulgativas, ¿no? Entonces pensábamos hacer una el jueves y desgraciadamente pues este enorme suceso pues la suspendimos, ¿no? Y entonces esa conferencia, que se llama De la alquimia a la química, se va a celebrar el jueves día 18 y posteriormente el jueves día 25 habrá otra conferencia ya sobre química moderna que lleva por título Arquitectura molecular y vida. O sea que ¿y esas son, digamos, conferencias asequibles para todos los públicos? Sí, son conferencias de nivel divulgativo. Y entonces cualquier persona con un conocimiento normal puede ir a la conferencia y seguro que disfrutará, porque son cosas, yo creo que apasionantes. Muy de todas las cosas que hemos tenido la oportunidad de ver en este vídeo, ¿hay algo en concreto que llame especialmente la atención? Bueno, yo pienso que todos los libros tienen un atractivo grande. Hay algunos que son verdaderamente llamativos porque tienen unas ilustraciones preciosas. Y en esas ilustraciones pues se utiliza, pues son libros de alquimia, y en esas ilustraciones se utiliza un lenguaje que no es el que usa actualmente la ciencia, sino es un lenguaje, digamos, alusivo, de imágenes, etcétera, y que eso llama bastante la atención, el pensar que los libros de química tienen esas características, por lo menos esos libros de química. También han sacado un pequeño catálogo. Bueno, este catálogo se editó hace ya un cierto tiempo, cuando esta exposición se presentó en la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Entonces es un catálogo donde están todos los libros que se exhiben. Digamos que las bibliotecarias del Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna hicieron un trabajo espléndido, y además está acompañada de un texto bastante amplio donde se hace ese recorrido por la química usando como excusa los libros que se exhiben. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Huellas de una ciencia creativa, que puede verse hasta el 27 de marzo en el Museo de Artesanía Iberoamericana, aquí en La Orotava, con muchas expectativas, y sobre todo cuando uno ve que los proyectos salen de esta manera tan sobresaliente, imagino que tendrá otras cosas pendientes, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos multitud de proyectos porque, en fin, por suerte la fundación a la que yo pertenezco es muy activa, y entonces pues tiene una enorme cantidad de proyectos que, en fin, a lo mejor ahora no es momento, pero que ya podemos en alguna otra ocasión hablar de ellos. Hay para el año 2005, así pues por ejemplo, un congreso internacional sobre la figura de Albert Einstein, que se va a celebrar en La Orotava, y yo creo que eso va a ser un acontecimiento importantísimo. Importante. Pues Miguel Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por abrirnos esa ventana a la ciencia, que muchas veces es la gran temida, pero yo creo que también ha sido la gran incomprendida a lo largo de nuestra historia. Yo pienso que sí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y cuando quieran. De acuerdo. Continuamos nuestro programa, pero vamos a cambiar radicalmente de tema.